Y se me escucha. Buenas noches, ingeniero. Buenas No, noches, jóvenes, buenas noches. ¿Se escucha? ahora sí se escucha, ingeniero. Bien, vamos a Ahora sí, continuar ingeniero, entonces. se escucha. Bien, buenas noches, jóvenes. Vamos a continuar nuestro avance ahora. Vamos a ver todo lo relacionado a... Recording in Muy buenas noches, progress. vamos a ver hoy día lo que es el tema de ya estructura de datos dinámicas. Básicamente lo que son listas. Vamos a empezar haciendo listas, que básicamente es uno de los principales estructuras de datos donde básicamente intervienen en todos los programas. ¿Qué es una lista? Como bien dicho, es una lista, es una colección de datos, de elementos de un mismo tipo que están de forma ordenada por algún criterio, ¿de acuerdo? Donde los elementos que contiene la lista se los llama objetos o elementos básicos, que pueden ser objetos de cualquier tipo, pueden ser enteros, reales, cadenas, string o objetos implementados por el usuario. ¿De acuerdo? Este tipo de lista, que se la representa simbólicamente como una colección entre los símbolos menor y mayor, separada por una coma, básicamente es una colección ordenada, ordenado por algún criterio. Si es un número entero, se lo ordena fácilmente, si un float también o una cadena. Pero si son objetos, ya hay que ordenar por algún criterio. Básicamente las listas lo que hacen es almacenar información para poder manipular. Veámoslo una lista como un vector, pero básicamente el vector es estático, aunque nosotros hemos estado simulando un dinamismo en las estructuras que hemos implementado, pero su esencia no es esa, ¿no? Por más que utilicemos el método array copy, no es dinámico. Ese array copy cuesta, tiene un costo en proceso que básicamente hace que la estructura tenga su debido coste en proceso y memoria. En cambio, las estructuras de datos estáticas como las listas, su esencia básica es que son dinámicas. ¿Cuál es se podría decir, los elementos básicos de una lista? Que son elementos únicos, no puede haber en la lista elementos repetidos y tampoco debe estar desordenado, tiene que tener algún criterio de orden. ¿De acuerdo? Esa es la característica fundamental de una lista. ¿De acuerdo? Entonces, L es la variable que contiene la lista, donde A es el primer elemento y N es el último elemento. Además, debemos tener una longitud de la lista porque necesitamos tener una cantidad de elementos que tiene la lista. Al ser una estructura dinámica, no un vector, lo que hacemos es referenciar mediante enlaces de memoria a un objeto que está en otra parte de la memoria. ¿De acuerdo? En ese sentido, no podemos tener ¿cómo les podría decir? El dato de la cantidad de elementos almacenados en la estructura, porque son direcciones de memoria. A ver, un ratito, espérame, voy a sacar mi pizarra para que les explique.
Se mutió, ingeniero, no se escucha. Sí, un ratito, estoy dibujándolo. Muy bien. A ver, aquí tenemos dos estructuras, un vector y una lista. Básicamente, los vectores son representaciones contiguas, ustedes saben. En la memoria están asignados de forma contigua, una dirección de memoria al lado de otra y al lado de otra. Si queremos saber la cantidad de elementos que tiene este vector, podemos consultar sencillamente dónde es el último elemento o el famoso length, ¿no? El length. Entonces podemos determinar qué cantidad de elementos tiene este vector con este length. Pero cuando hablamos de lista, las listas son direcciones de memoria, direcciones que están apuntando sencillamente a otro elemento. Ya no podemos saber cuántos elementos hay. ¿Entiende? No se puede. Por ese mismo motivo es que necesitamos tener una cantidad de elementos que tengamos en la lista. En este caso sería 5. O cantidad igual a 5. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar en todo momento para hacer un desplazamiento, para hacer una operación de la lista, posiblemente vamos a necesitar
cuántos elementos tiene la lista para hacer un desplazamiento o lo que sea. Por lo tanto, necesitamos tener una variable que me tenga en todo momento actualizado la cantidad de elementos que tiene la lista. ¿De acuerdo? Muy bien. Disculpa. Entonces, necesitamos sí o sí tener una variable que almacene la cantidad de elementos que tiene la lista. Ahora, muy bien, ¿cómo se representan los vectores y las listas en la memoria? Supongamos que esta es nuestra memoria. Inicialmente, esta es la memoria RAM. Vector, lista. Ustedes saben que la memoria RAM sencillamente tiene una parte asignada para el sistema operativo. Y si yo abro una aplicación, por decirle NetBeans, ocupa ese espacio. Y cuando yo declaro una, una variable de tipo vector, lo que hace el sistema operativo o los compiladores, sencillamente, estos son registros, ustedes saben. Lo que hace el sistema operativo es, si yo declaro una variable de tipo array, imaginemos que me va a ocupar todo esto. Estos son bytes, direcciones de memoria. Cada uno tiene una dirección de memoria distinta. Y si yo declaro, digo, b igual new int de 10, b va a ser esto. Está teniendo acá 10 elementos de tipo entero, cada uno de 4 bytes. Entonces, b está desde la dirección, esta es una dirección de memoria F0001, digamos, por decirles, ¿no? El siguiente elemento es este. El siguiente elemento es este. Esta es la dirección de memoria FF0002. Y así sucesivamente. Todo esto está siendo ocupado por el vector B, pero de forma secuencial. Después viene acá. De tal manera que nosotros, por ejemplo, cuando en vez de poner B sub 1 o B sub 0, si sabemos la dirección de memoria dónde está eso, podemos poner la dirección de memoria y le damos más 1 y sería es como decir B sub 1. Si conociésemos la dirección de memoria del B sub 0, la siguiente dirección de memoria va a ser sí o sí, va a ser el B sub 1. Y es más 1 el siguiente elemento del vector. Todos los elementos de
el vector en la memoria están contiguos, juntitos. Por eso que se hace en tiempo de compilación. En cambio, las estructuras de datos dinámicas no sucede eso. Aquí está el sistema operativo. Aquí está la aplicación. Y ustedes saben que tiempo de ejecución se asigna a memoria. Digamos que esta memoria está así. Vamos a hacer con otro color. Esta memoria está ahí. Y imaginemos que yo hago esta operación. Es L igual new lista. Cuando hago una creación de una lista, no hay nada. Porque cuando hago el constructor, que lo vamos a ver, L es igual a null. Es decir, L no apunta nada. Cuando ya hago una asignación de memoria y digo L.insertar elementos, ya, pero cuando está ejecutando el programa y esto hace una asignación de memoria, lo que hace el sistema operativo es va a buscar solamente campo para este elemento. Entonces puede ser que le asigne acá. Esta es una dirección de memoria, la FF0001. ¿No? Y yo puedo abrir otra aplicación, ¿no? Y el sistema operativo le va a asignar todo esa otra aplicación a un archivo de Word, qué sé yo, muchas cosas, ¿no? Puedo abrir, cerrar. Y yo inmediatamente después de que he abierto o he cerrado lo que sea, puedo hacer otro método insertar. Ya no puede ser contigua. Lo que el sistema operativo agarra y va y busca, ¿no? Lo que se llama la administración de memoria, va y busca dónde hay un espacio para este elemento. Ah, hay acá, dicen, y le asigna acá. Pero ahora, ¿cómo sé que el siguiente elemento es este? Automáticamente en este registro se guarda la dirección de memoria. Entonces dice FF031, digamos. Entonces, este va a ser referencia, es como estuviera haciendo una flecha ahí. El siguiente es así. Es como decir ahí. Aquí está el 30. Y aquí está el 10. Acá, ¿cuál es el siguiente? Va a decir. Esta es la dirección de memoria FF031. Y esta es la dirección FF0001. Entonces aquí va a decir la dirección siguiente es FF031. Entonces están amarrados estos dos, ¿no? Y yo puedo seguir utilizando programas. Puedo eliminar programas. Imaginemos que todo esto está utilizado. Y por aquí Singy se ha liberado un pedacín de memoria. Hay un espacio, ¿no? Está así. Entonces yo de nuevo agarro y digo L.insertar el 2. Entonces mi lista va a estar ahora sí. Por adelante el 2. Ahí. Pero el 2 puede ser que esté aquí. Entonces, automáticamente este caballero, este va a ser, digamos, la memoria
FB003. Entonces, este caballero va a decir, soy yo el primero, ¿no? Y yo le voy a apuntar a este caballero, este le apunta a este, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cada asignación de memoria lo hace donde hay espacio. Puede ser ahí, pues después puede ser ahí. Según voy abriendo, cerrando programas, la memoria se va pues liberando pedazos por aquí, pedazos por allá. Entonces, la lista lo único que hace el sistema operativo es asignar esa memoria donde hay espacio. Donde hay espacio. No así en los vectores. Si en los vectores estuviese todo esto copado, y hay espacios en blanco acá, y quiero asignar una memoria en este espacio que está en blanco, pero no me entra, no puedo hacer. Lo que sí necesita sí o sí es espacios enteros para poder copar. Aquí no voy a poder declarar. Un pedazo no entra toda esta estructura, por lo tanto no me sirve. Necesito sí o sí un espacio considerable, consecutivo, continuo, ¿no? Para poder asignarle memoria. Esa es la ventaja de las listas. Si se dan cuenta cómo funciona el sistema operativo, yo puedo abrir programas, cerrar programas, archivos o lo que sea, ocupar variables o no, aplicaciones o no, y van a quedar espacios por todo lado libres, ¿no? Por todo lado. Y esos espacios yo puedo utilizarlos con estructura de datos dinámicas. De tal manera que este está amarrado a este está amarrado a este. Hace referencia, ¿no? Exactamente lo mismo que hace el sistema de archivos del disco duro. ¿Qué es lo que hace el disco duro? Ustedes conocen. El disco duro es así, un disco de metal. Donde, ¿no? Ahí está. ¿Quién me dice qué se llama esto? Este elemento. ¿Qué le llaman? Este es el agujero, ¿no? Donde está el eje, ¿no? A la primera, ¿qué se llama? ¿Qué le llaman, jóvenes? ¿Alguien sabe? A la primera, se podría decir a la primer el lugar donde se almacena. ¿Quién puede decirme? El kernel. No, el kernel es el sistema operativo. mm, Esto es la pista cero. ¿Sabían ustedes que cuando ustedes crean un archivo, una carpeta o lo que sea, se almacena en la pista cero? Dice documento 1, ahí. Pero el documento no está ahí. El documento ocupa todo este espacio. ¿Qué se guarda acá? La dirección. La dirección. Lo que nosotros hacemos cuando copiamos el archivo, copiamos acá. Todo esto. Un video, una música, lo que sea. Y el sistema operativo dice, pero ¿cómo yo lo voy a buscar? Porque imagínense, la aguja está acá, está leyendo la aguja. Imagínense que tendría que leer todo el disco para encontrar ese archivo. Absurdo, ¿no es verdad? Cuando yo copio un archivo, grabo en esta parte, pero dice, en la pista cero va a tener la dirección. Entonces, ¿qué es lo que hace la aguja?
Sencillamente, primero va a la pista 0 y lee, busca en la pista 0. Ah, el archivo este está de tal dirección de memoria hasta tal pedazo. Y va a la aguja y se posiciona acá, pues, ¿no? Y empieza a leer todo el video o el archivo o lo que sea. Tran, tran. Yo estoy buscando otro archivo, entonces lo que hace la aguja automáticamente va a la pista 0 y dice, ¿dónde está ese archivo? Ah, está en esta parte. Ah, entonces la aguja le da la orden para que la aguja vaya y lea ahí, ¿no? Y lee todos los datos de ahí. Sin esta pista 0, sería imposible poder tener la referencia de dónde están los archivos, porque ¿qué tendría que hacer la aguja? Leer pues todo el disco duro y buscando, ¿no? Imagínense cuánto tardaría en buscar todos los archivos, todos los datos, que hay un montón. Por lo tanto, esta pista 0 es básicamente la tabla donde están las direcciones de memoria o en el disco duro, lo mismo en la memoria, donde están los demás objetos. ¿Qué es lo que hace? Referencia. RAR dice. De tal lugar a tal lugar, los registros están ahí. De tal lugar de clúster a tal lugar de clúster está estos archivos. Y listo. Si yo tengo el primer clúster, el siguiente me va a decir dónde está, el siguiente hace referencia al otro y así, ¿no? Entonces yo una cadenilla, ¿no? Es así, ¿no? Y este dato apunta al otro, este dato apunta al otro, este dato apunta al otro. Entonces, si yo obtengo el primero, que es el primero, entonces yo puedo ir al segundo, al tercero, y así, ¿no? Porque se están apuntando. Yo solamente necesito tener el primero elemento. ¿Dónde está esa memoria, esa dirección de memoria? Para acceder al primer elemento y después yo ya obtengo el siguiente porque se están apuntando, pues, ¿no? Pero si yo no tengo esto, absurdo, ¿no? Tendría que buscar todo, pero todo el disco duro. ¿Cómo se administra el disco duro de la memoria? Básicamente es una lista. Y les estoy explicando por qué. Por ese motivo, si se dan cuenta, cuando yo hago un copy de un archivo al disco duro, tarda, ¿no ve? Si es un video de, por decirle, unos 100 megas, tardas un minuto y medio. ¿Por qué? Porque agarró y está clúster por clúster, está poniendo los datos en todo esto. Está copiando, está registrando. Ajá. Pero si yo hago borrar, ¿cuánto tarda? ¿Cuánto tarda? Cuando yo borro un archivo en el disco duro, ¿será que tarda igual que el copiado? Milisegundos. ¿No ves? O sea, tarda nada casi, ¿no? A la apretada de la tecla y ya está. Nada, no tarda absolutamente nada. Tarda fracciones de segundo. La pregunta es, ¿cómo si yo al copiar ha tardado 2, 3, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos? ¿Cómo puede ser que el borrar no tarde nada? ¿Cuál es la explicación? ¿Se va a la papelera? No tiene nada que ver la papelera. Porque no ¿Cuál tiene es que la pasar datos. explicación? ¿Cómo? Porque no tiene que pasar datos a ningún lado. Solo el Pero no disco. importa. Si estoy borrando, lo que debería hacer el disco, supuestamente la aguja, es borrar un clúster por clúster, ¿no? Así, tic, 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 tic. Borrarlo. Eso es como sobreescribir. Es lo mismo. Poner o borrar es lo mismo. Si hay un 1, un bit, tiene que ponerlo 0, borrarlo. Debería tardar lo mismo, ¿o no? ¿Cuál es la explicación?
se liberan las direcciones de memoria. Ya, es que si no entendemos el funcionamiento de la computadora y básicamente estas cosas elementales, imposible va a ser que haga un programa que cumpla con todos los estándares, ¿no ve? Sencillamente, jóvenes, ¿qué, qué pasa cuando aprieto yo borrar? No borro nada de acá. Lo único que voy es borrar la dirección de memoria. Lo único que hago es borrar esto. Borrar. Listo. Quiero borrar este archivo que pesa 2, 3, 4 gigas. Suprimir o delete. No tarda nada. Lo único que agarro es lo borro esto. Tan rápido, dice, ¿no? Pero en realidad borré. Lógicamente sí. He borrado este. Ya no hay esa dirección de memoria. Pero los demás datos siguen. Pero ya no puedo acceder. Por eso que ustedes cuando lo borran ya no lo ven. Solo ven todo lo que está acá. Este ya no lo ven. Pero los datos están ahí. Siguen y van a persistir. ¿Hasta cuándo van a persistir? Hasta que venga otro archivo y diga, estoy grabando otro video acá, digamos, y digo, el sistema operativo asume que esto no existe. Están los datos, pero y agarra y lo sobrescribe. Lo cambia los datos. Puede ser un pedazo, un pedacito, una fracción, todo. Lo sobrescribe con otro color, digamos. Ra. Listo. Puede ser que un pedazo siga existiendo porque solamente ocupó una fracción. Quiero grabar otro video, agarro y digo, aquí no hay espacio, aquí lo voy a poner. Y aquí hay espacio, aquí lo pongo. Y esto sigue intacto. De tal manera que cuando yo necesito otro archivo, va a poner en esta parte, incluir el otro. O sea, dicho de otra manera, es exactamente lo mismo que aquí. Borro un archivo donde hay espacio, va poniendo, donde hay espacio, va poniendo. Lo mismo sucede en el disco duro, donde hay espacio, va poniendo. Por eso es que cuando copiamos un archivo, tarda. Y cuando borramos, no tarda nada. El comportamiento de una lista y una estructura de datos dinámica. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. Entonces, tengan en cuenta. Lo principal que ustedes tienen que entender es que cuando tienen una lista, ustedes solamente necesitan saber el enlace al primer elemento, porque el siguiente lo conocen porque él lo tiene, ¿no? Es como la banda de ladrones, ¿no? Basta que agarren a uno y dicen, el siguiente es el otro, y le señalan, ¿no? ¿Quién más estaba? El otro, y van cayendo, ¿no? Pero si no agarran a ninguno, basta que agarren a uno, ya. Lo mismo, basta que sepamos el primer elemento, el siguiente ya lo vamos a saber y el siguiente y así, porque están amarrados. Pero si lo borramos todo esto, imposible de poder acceder porque son direcciones de memoria. No vamos a poder. Por eso que en lista es muy importante guardar, pero muy bien, la primera dirección de memoria. Perdemos esa dirección de memoria, todos los datos se perdieron. Lo mismo pasa aquí. Borro en la pista 0 la dirección del primer enlace del archivo. Chao archivo. Pregunta, cuando le entra un virus a la computadora y resulta que su archivo que había ya no hay, ¿será que el virus borró esto? ¿O borró el sistema de archivo, la pista 0?
¿Qué borró? La dirección. La dirección, el sistema de archivo. El virus va a atacar directamente al sistema de archivo, que es la pista 0. Borro eso, ya no pueden recuperar. Ahora, ¿hay programas que permiten recuperar? Sí. Por eso es que muchas personas no conocen, informáticos no conocen, ¿no? Y he visto informáticos que no saben y han caído en eso, de que sencillamente piensan que cuando han borrado el archivo a la papelera ya no hay archivo. Mentira. Por eso es que la policía, cuando tiene que hacer algún allanamiento en lo que sea, lo primero que se lleva es las computadoras, los discos duros. Y dice, pero ya lo borré todo, dice. Nunca borró nada. Lo único que borró fue esto. Hay programas, y ustedes lo pueden descargar de internet. La mayoría sí cuestan, pero hay otros que son gratis, ¿no? Que permiten recuperar todo este archivo. Se lo recupera. Claro que uno tiene que saber manejarlo, ¿no? Y aparte de eso, ¿no? Los programas son específicos para encontrar el primer elemento y después dice, y le recupera el archivo. La policía es lo que hace. Tiene su departamento de informática que lo que hace es lleva el disco duro, lo pone en el programa, lo hacen funcionar y van sacando la información y ahí ven todos los archivos que tenían, todo lo que tenían en la computadora. ¿Se entiende? Sí. Ingeniero, entonces en el caso de los discos HDD, o sea que ya no tienen este mecanismo, igual pasa lo mismo. Igual, yo le pregunto, ¿será que un smartphone, una agarra, ¿no? Y sencillamente le borra su archivo, ¿no? Yo tengo una foto, digamos, ahí, y lo borro. ¿Será que estoy borrando realmente de mi teléfono ese archivo? Y ustedes saben que los teléfonos no tienen disco duro, no es giratorio, es un chip, digamos, ¿no? Su disco duro es un chip. ¿Será que estoy borrando? Se borra la dirección, pero Solo borro la dirección, pero no estoy borrando nada del contenido. mm, No borré nada. Y viene alguien con un programa especial, lo conecta al teléfono y recupera todo. Por eso es que cada vez salen en las redes sociales un montón de cosas desagradables para mucha gente que supuestamente agarran y lo venden, pues no, su teléfono, ellos dicen, lo borré, dicen, ¿no? Y lo venden porque ya lo dejaron de utilizar, pero no falta otro que agarran y saben, no, no cualquiera, ¿no? Saben y le ponen el programa y buscan todos los archivos que hay adentro, aunque el teléfono supuestamente lo borró todo la persona que lo vendió, ¿no? Y encuentran cosas desagradables y lo publican. Es así como funciona, ¿no? Desgraciadamente, pero muy poca gente sabe cómo funciona realmente. Piensan que al borrar, sencillamente borraron todo, pero nunca borraron nada, solo borraron el sistema de archivo. ¿Dónde estaba ese archivo? Nada más. Todo lo demás sigue intacto adentro. A no ser, a no ser, en el caso de los discos duros, que ustedes den formato a bajo nivel. Ustedes pueden dar un formato a bajo nivel del formato rápido que ustedes le dan su disco duro. ¿Qué tiempo tarda en formatear medio tera? 30 segundos. ¿Cómo puede ser que formatee medio terabytes en 30 segundos? Imposible. ¿Qué es lo que hace el formateo? Lo único que hace es borrar todo esto. Agarra y usted format, dice, ¿no? Le agarran, format, le dicen. Y lo único que hace es borrar todo esto. Como estuviera de fábrica, cero de fábrica. Listo, disco vacío.
pero nunca borraron eso. Se va a ir montando, sí, se va a ir rellenando, sí, pero siguen los datos. Si le dan formato a bajo nivel, si le dan formato a bajo nivel, vean cuánto va a tardar. Un formato a bajo nivel le va a tardar por lo menos 1 hora y media o 2 horas, le va a tardar, si no es más. Borrar todo esto te va a demorar su buen tiempo. ¿Qué es lo que hace el formato de bajo nivel? Ese sí va borrando clúster por clúster, lo va poniendo todo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Lo va borrando bit por bit. En este lado, en este caso sería clúster por clúster, son clúster. Lo va borrando la aguja uno por uno, lo va borrando. Ahí sí la información es irrecuperable, pero tarda su buen tiempo. Lo mismo que en los teléfonos, ¿no? Se puede dar un formato a bajo nivel. Ahí sí borro todo. ¿Será que el flashear, como le llaman, el flashear, que apretan los dos botoncitos del teléfono más el encendido y aparece el muñequito rayando y ¡bric! Lo flasheamos, ¿no? ¿En qué tiempo? En 10 segundos máximo tarda. No, no tarda nada. ¿Será que estamos borrando la información del teléfono? ¿Qué creen ustedes? No. No. ¿Cómo pueden formatear si los teléfonos tienen nomás su buen espacio de memoria? Los teléfonos ya no tienen memoria en disco, sino así. Tendrían que apagar todos estos bits. Así. Apagarlo, ¿no? Eso no lo hacen 2 ni 3 segundos como lo hace el flasheo. Lo que hace el flasheo, sencillamente por eso es lo mismo. Agarra, borra la dirección de, ¿cómo se llama? La tabla de archivo. Ni siquiera el sistema operativo, la tabla de archivo. Y sobre eso ya reinstala de nuevo el sistema operativo, ¿no? Lo hace una copia, ¡ran! Y hasta el teléfono como nuevo. Pero hay muchísimos archivos ahí que están, las fotos, videos que tenían, sí. Ya no puedo acceder desde el teléfono, sí, pero con programas especiales sí puedo. Si no, como creen, pues jóvenes que agarran a mucha gente. La policía no hace gran cosa. Lo único que hace es meterle el programa que otros países le dan. La policía tiene convenio, programas especializados para recuperar información. Y lo único que hace el policía es agarrar, lo enchufa y agarrar. Y el programa le va botando todos los archivos que tenía. No hace nada del otro mundo. El programa lo hace todo. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. Por eso, Ingeniero, y si le hago un flasheo, ¿cómo se llama? Cuando se baja a nivel formateo, libera el disco, digamos, si lo protegí contra escritura, ¿lo libera eso? ¿cómo lo va a proteger contra escritura? No entiendo. No hay Una vez forma. tenía un flash que estaba protegido contra escritura y supuestamente para liberarlo me dijeron que, bueno, busqué en internet y tenía que hacer un formateo a bajo nivel. Y cuando le hice eso con un programa y no, al final no seguía protegido. La protección, a ver, vamos a ver. Cuando usted me habla de protección, cuando está hablando de protección, ¿está hablando de software o de hardware? ¿Cuál? ¿Dónde va la protección? ¿Al software o al hardware? Contra escritura era, no me Ya, acuerdo cuál. no importa, cualquiera que sea el mecanismo de protección contra escritura, lectura, lo que sea, que no hay lectura, obviamente, de escritura, ¿es un software
o es un hardware? Una aplicación en internet decía que era hardware. No, no. Es que la protección, cualquiera que sea la protección, es software. Porque el hardware tendría que ser, a ver, tendría que haber un disco duro exclusivamente que no pueda escribir o no pueda escribir. Es decir, que yo decir, desde el punto de vista de hardware, decirle que no vas a escribir tú, solamente vas a leer. Así como los lectores de CD, ¿no? No pueden grabar, pero sí pueden leer. No tiene la capacidad, la luz del CD-ROM de grabar, pero sí leer. Ese es hardware. Por más que yo le meta programas y lo que sea, ese lector de CD no va a grabar, solo va a leer. Eso es una protección desde este punto de vista hardware, que no tenga la capacidad. Pero si yo agarro y en mi dispositivo con una contraseña o lo que sea, accediendo, puedo grabar, y después si no meto la contraseña, no puedo grabar, eso no es hardware, ese es software. El software no me está impidiendo grabar. Si yo meto una contraseña, un password, lo que sea, y me va a permitir grabar, quiere decir que el programa está gobernando esa seguridad, que es lo que normalmente sucede. ¿Y será que no se puede romper el software? La seguridad del software se puede, ¿no? De hecho, como les digo, esos programas que les digo rompen la seguridad del software. Lo rompen. Por eso es que ustedes van a encontrar en internet programas para formatear a bajo nivel, gratis, programas para recuperar disco duro, información gratis, lo encuentro, pero especializado cuesta dinero, que la policía lo maneja, instituciones que se ocupan de recuperar información lo manejan. Son más avanzados, pero esos programas rompen pues el software, ¿no? Agarra y le indican a la aguja, le dicen, vos vas a leer. Y la aguja empieza a leer. No, la aguja no hace caso a nadie más que al programa. Ya nada de seguridad, nada. Rompen la seguridad y pues, empieza a leer la aguja. Porque la aguja ya está siendo gobernada por ese programa. Y la aguja hace caso y empieza a leer. ¿Me entienden, no? Entonces, ustedes pueden buscar en internet o podemos buscar en internet. Compartir. Es importante que tienen que saber estas cosas, jóvenes, porque eso es estructura de datos, pues, ¿no? A ver. La esencia de esto es las listas, como les estoy demostrando. Ahí están los programitas, formato a bajo nivel. Le van a formatear a bajo nivel, ¿no? Normalmente son este tipo de ventanas. Y le formatean de esta forma. Windows también tiene su formato a bajo nivel, ¿no? Pero mediante DOS, ¿sí, no? Disculpe, ingeniero, ¿hay una posibilidad de hacer eso sin tener que formatear todo el disco? O sea, que solamente se eliminen en su totalidad los programas o los archivos que se hayan eliminado de la papelera de reciclaje. No, no, no puede. Como le estoy diciendo, no. Si usted quiere eliminar realmente todos sus archivos, tienen que ser formato a bajo nivel. No va a poder si no. O sea, tienen que entender algo sencillo ustedes, ¿no? Si yo tardo en grabar media hora un archivo, para borrar realmente también debo tardar media hora. Lo único que estoy haciendo es apagar el bit que yo he encendido. Entonces, si hay un programa que ustedes ven que ha eliminado en 2, 3 segundos, 4 segundos, lo que ha tardado una hora en copiar, es evidente que no
no está borrando bien. Por eso les digo, para formatear un programa a bajo nivel va a tardar mucho en la computadora. Tarda. Porque lo que hace es clúster por clúster va eliminando su dato de la información. Ahí sí están seguros de que lo han borrado. Pero si he formateado la computadora de forma rápida o la normal, que tarda sus 20, 30 segundos, hasta un minutito, un poquito más, no estoy borrando. Solo estoy borrando el sistema de archivo, que es la más importante. Pero los datos siguen ahí. Ahora, que yo tenga un programa que me permita recuperar los datos del disco duro, esa es otra cosa, ¿no? Con ese programa voy a romper la seguridad, voy a darle a mi aguja, a la aguja del disco duro, le voy a dar la capacidad de poder trabajar. Le voy a decir, el programa va a gobernar la aguja lectora. Y le va a decir, vos vas a leer, andar recuperando bit por bit y sencillamente lo va a recuperar. A ver. Hay un montón. Data Recovery Wizards. Ahí está uno de ellos. Hay youtubers. Eh, Este programa, su función es recuperar datos y archivos que se han perdido en disco duro o en memoria de manera accidental. Recovery y con mi memoria personal. Lo único que no he podido recuperar con este programa es, por ejemplo, cuando tenía un documento y al pasarlo del computador a la memoria, le di copiar como suscribir o reemplazar y se me copió por un archivo que tenía en el computador que no tenía nada. Entonces me reemplazó el de la memoria, no sabía que estaba yo modificando el de la memoria y en su totalidad se perdió. Realmente cuento con su nombre. El interfaz del programa esté abierto. La Ven, como ven, hay un montón de programas para recuperar archivos. Gratis. Algunos cobran, pagan licencia. Bueno, después de haber seleccionado su ¿No? ¿Sabían ustedes que hay empresas especializadas en recuperar información? Hay. De hecho, hay muchas veces que empresas, y eso es muy frecuente, le cuento. Si usted tiene su empresa, imaginemos una tienda, una farmacia, una empresa agroindustrial, y está su base de datos ahí en un servidor. Y resulta que su servidor, su disco duro se le ha embromado. No le ha entrado un virus, digamos, se le ha fregado por el trabajo el disco duro. Porque todos los días está funcionando el disco duro, día y noche, girando a más de 7.000 revoluciones por minuto, más 10.000 revoluciones por minuto los servidores. Imagínense que se le fregó el disco duro, la aguja se golpeó, se picó, pasó algo, ¿no? Y en la pista cero ya la aguja ya no lee. Uno lo pone y ya no lee. Disco duro inválido, dice. ¿Qué es lo que vale? ¿El disco duro o la información? La información. La información. Imagínense perder semejante cantidad de datos, los bancos, la misma universidad. ¿Sabían ustedes que a la universidad una vez le pasó eso? Le pasó eso a la universidad. Imagínense perder la información de todos los estudiantes, docentes, la parte administrativa, financiera que se maneja todo ahí. Es impensable eso.
Por eso que normalmente las empresas lo que hacen es backup. Semanalmente, en el caso de la universidad, se hace un backup. Las empresas también. ¿Qué es un backup? Un respaldo. Se saca un respaldo en una unidad extraíble, ya sea un CD, una unidad recuperable, un disco flexible, lo que sea, de toda la base de datos del servidor. O ahora se utiliza en la nube, ¿no? Un backup. Algo le pasa al disco duro y se responde el backup. Pero hay situaciones en que al haber hecho un backup, desgraciadamente no puedes hacer un backup todos los días, pero necesita información muy sensible que recuperar de un disco duro que se ha averiado. Ese es un problema de hardware ya no es de software. Algo le ha pasado al disco duro por acá que se ha estropeado o la aguja y bueno. Hay empresas en Estados Unidos, en China, uno manda el disco duro, ellos le cobran su buen dinero, ¿sí? Y ellos lo que hacen es desensamblar esto y solamente recuperan el plato, los platos. Le ponen a sus máquinas especiales para leer clúster por clúster toda la información que ellos pueden recuperar y lo recuperan. Lo recuperan. Se lo envían su información, pero usted tiene que pagar. Eso aquí en Bolivia no lo podemos hacer. Lo tenemos que mandar para que nos puedan enviar la información que necesitamos, pero tenemos que pagar. ¿No? Entonces, ahí estamos hablando de hardware, por ejemplo. Ya no es posible, ni siquiera con estos programingas, ya no es posible recuperar la información porque ya el disco duro ya ni levanta por último ya. Ya ni lo reconoce. ¿Por qué? Porque ha habido un daño de hardware por acá. O posiblemente la aguja se ha dañado o la pista se ha dañado, la pista de arranque se ha dañado y ya lo demás ya no sirve. Entonces ahí yo tengo que agarrar, ya no puedo recuperar con un programa, entonces mando a las empresas que se dedican a recuperar la información y lo recuperan. A no ser que el disco ya sea, ¿sabían ustedes que normalmente en las bandas de los narcotraficantes que saben, obviamente, ¿no? Las grandes bandas, los grandes delitos que cometen muchas personas, ¿no? Financieros y todo. ¿Saben qué hacen? Lo primero que se roban es el disco duro y lo destruyen a puro martillazo y con vaso lo hacen tiras el disco duro. Es la única manera de poder evitar que te saquen la información. Ustedes cuando vean un delito que hay en cualquier institución, van a las computadoras sin disco duro. Se lo roban. No importa que esté el procesador. ¿Dónde se va la información? En el disco duro. Entonces, es muy Ingeniero, sensible. disculpe una preguntita. ¿Sabe? Sí. Tengo una Mac. No sé si alguna vez habrá usado una Macintosh. Medio viejita, me la compré hace bastante tiempo, pero en su papelera de reciclaje me fijé que tenía una opción que decía borrado seguro. Y cuando probé utilizarlo así un par de veces, tardaba muchísimo en borrar los archivos. ¿No será que realmente lo borraba así del todo? Ese sí. Ese es el borrado. Pero lo está haciendo a bajo nivel, pues, ¿no? Tarda el mismo tiempo que tarda en copiar, digamos. Ese es un borrado seguro. Pero Windows no tiene. ¿O tiene? No tiene, ¿no ve? No he visto eso, pero No hay. quizás utilizando algún programa externo se pueda, no lo sé. Es que justamente ese programa se llama Format. Si usted entra al sistema operativo, póngale forma a bajo nivel o Format, sí, bajo nivel y va a ver que le vamos. Tiene que entrar, sí, pero ejecutar desde afuera de Windows, ¿no? Y le va a borrar, digamos, ¿no? Pero va a tardar también. Pero El antivirus tenía eso, el antivirus Avast tiene una la opción verdad ahí, que pero no he visto. creo que para
La verdad que no he visto, la verdad, mentiría en decirle si lo conozco o no, pero no, ¿no? Pero, ¿cuál es el uso, digamos, de borrar algo? Se supone que usted usa la computadora, borra algo y encima sobrescribe algo, ¿no? Y después se van perdiendo los datos, ¿no? Solo cuando estamos haciendo, digamos, queremos que no esté, digamos, a la información, o bien estamos haciendo algo ilícito, algo ilegal, estamos guardando información, pero muy sensible, que no puede caer en manos ajenas, ¿no? Normalmente los gobiernos, los militares necesitan eso. Pero las personas civiles, nosotros que utilizamos Windows, si no tenemos, ocultamos nada, bueno, normalmente no hacemos. Pero esa es la importancia de que ustedes sepan de que a veces no es bueno guardar información, tal vez muy hoy en día con las redes sociales, que tal vez les pueda dañar, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahora, evidentemente, toda la gente no sabe lo que les estoy diciendo, no lo sabe. Con decirle que ni ingenieros saben cómo funciona el sistema de archivos, el hardware, el software, nos desconocen, entonces no saben, ¿no? Entonces carecen de conocimiento, pero es así. Si ustedes quieren borrar algo, tienen que hacerlo de una manera segura, digamos, ¿no? Si tienen, ahora si no tienen nada que esconder, pues, ¿para qué, digamos, no? O sea, el disco duro, mientras más trabajo tiene, más desgaste tiene, ¿no? Cuando le damos ahí un formato a muy bajo nivel, que se llama el formato ya mm, desde el punto de vista del código assembler, ¿ya? Lo que hace es, bueno, antes se ocupaba, ahora ya no. ¿Qué pasa con las pistas por acá, digamos, no? A veces por los golpes que tiene, el movimiento que tiene el disco duro, nosotros mismos trajinamos o algo. Sucede que el disco duro, al ser muy sensible, sufre daños por acá, en las pistas, alguno que otro daño. Por eso es que ustedes cuando quieren guardar un archivo o recuperar o guardar, a veces la aguja quiere guardar ahí, track, track, se queda y no, y se cuelga la máquina a veces. Sucede que el disco duro, esa parte sí que está mal. Entonces, no puedo guardar. Y desgraciadamente aquí en el sistema de archivo me dice que esa dirección de memoria está bien, entonces la aguja justamente cae en esa parte y como no puede guardar, se queda ahí, se cuelga. Entonces, hay un problema. Hay programas que le permiten formatear a muy bajo nivel, donde ¿qué es lo que hace la aguja? Desde la pista 1 va agarrando y verifica, ¿está bien este clúster? Sí. Y al sistema de archivo le dice, está bien, ok. ¿Está bien este? Sí. Y le va haciendo un test uno por uno, cómo está. Si encuentra un clúster, una parte del disco duro que está mal, no puede leer, intenta una vez más, no puede leer, le dice, esta parte no sirve. Y aquí en el sistema de archivo le dice, ese clúster, esa dirección del disco duro, no sirve. Entonces ya no es válido ya. Eso ya no existe. La aguja cuando está leyendo el sistema de archivo, eso no existe. Salta al siguiente elemento y va leyendo. No existe, está mal esto, salta al siguiente elemento. De tal forma que la aguja nunca va a volver ya a topar esta parte. Porque ya eso está marcado como un clúster inexistente, que no sirve. Pero al hacer eso, la aguja está topando, pero muy bien a la superficie del disco duro. Prácticamente es como lo estuviera lijando o limando, se puede decir, ¿no? Está topando, pero muy cerquita, ¿no? Para probar clúster por clúster. Y cuando hacemos eso, el disco duro tiene sus días contados, porque ya cualquier rato se va a destruir el disco duro, es decir, va a colapsar.
Es como decirle, mira, te voy a dar tu último trabajo, le estoy haciendo una última pulida a esto, acércate más y decime cuál está mal. Si ustedes le vuelven a dar un formato por segunda vez a muy bajo nivel, ¿saben qué? El disco ya no sirve. Una sola vez se puede hacer ese trabajo. Y clarito en los programas le dicen, por única vez le dicen el disco duro puede sufrir daños, le dicen. ¿Está seguro de hacer esta operación? Sí. Entonces la aguja se acerca un poquito más a la superficie y va probando clúster por clúster. Clúster que encuentra mal, lo tacha. Y funciona muy bien, pero ese disco duro ya está con los días contados. Porque al hacer, como esta superficie es tan, pero tan lisita, tan perfecta, que no tiene que haber absolutamente nada, al hacer esa operación ya tiene su desgaste considerable. Hoy en día ya no se utiliza, los discos duros tienen su tiempo de vida. Si hay un disco duro que está fallando, se lo reemplaza. No hay que esperar a que el disco duro cumpla su ciclo de vida. Antes hay que tener que hacerle un cambio. Ya no hay discos duros cilíndricos como esto. Ahora ya vienen discos rígidos, ¿no? Donde ya no hay la aguja. Pero el tratamiento para borrar, ya les estoy diciendo, es igual. Necesitan hacer un formato bajo nivel. Ahora, de que tenga su mecanismo, tal vez algunos discos rígidos, puede ser, ¿no? Como ya son chips, puede ser. Eso privilegia a nivel de software. Ya no hay una aguja que está marcando o está borrando a cero. Simplemente ya es un chip que los registros a nivel de bits también, no olvidemos que es un chip que tiene millones de bits que están encendidos, apagados. Un mecanismo que lo permite apagar todo, ¿no? Pero, les repito, no puede haber un borrado que tarde 3, 4 segundos de una gran cantidad de información. Eso no sucede. Físicamente es imposible. ¿Alguna duda, consulta? ¿Sabes? Se me ocurrió algo que se podría hacer si es que una persona quisiera borrar así sus archivos, como dice, después de eliminarlos. Podría Mm. funcionar, digamos, que descargue un archivo bien pesado y después Ah, le ponga control eso C, control V, sí, así. claro, puede ser, ¿no? Pero la administración de memoria es complejo, pues, ¿no? No es lo que usted está sugiriendo es, digamos, yo borro y después copio un archivo grande también, pero eso no le garantiza de que se va a copiar en el mismo lugar donde usted estaba el archivo antes, ¿o sí? No Pero garantiza. he visto que se hace también es el desfragmentado, ¿no? Para juntar todo lo que hay en un disco duro en el lugar, ¿ya? La desfragmentación de disco, la desfragmentación de disco es justamente lo que les estoy explicando acá. La desfragmentación de disco, al haber tanto espacio por acá vacío, ¿no? Así, en blanco, así más o menos. ¿Qué es lo que hace la desfragmentación de disco? Le dice, bueno, para que no sufra mucho la aguja o el disco duro o la memoria o no tarde mucho, porque ir de aquí a aquí, recuperar esa información, tiene su costo, pues, ¿no? Tiene su costo. ¿Qué es lo que hace la defragmentación? Le dice, a ver, tú eres primero, el siguiente, ¿dónde está? Acá. Ah, le ponemos acá. El siguiente, ¿dónde está? Acá. El siguiente, acá. Y sencillamente le va borrando y le va poniendo todo juntito. Todo juntito. De tal manera que ya lo que estaba por aquí arriba ya no hay, está limpio. Ahora todo está bien juntito.
¿Para qué se hace la defragmentación? Para que, yo accedo a esto rapidingo, ¿no? Ahí cinco está todo. No haya sango, digamos. Lo mismo en el disco duro, ¿no? La defragmentación del disco duro. Todos los archivos por todos lados estaban porque yo eliminé, borré, lo que sea. Entonces la aguja, para que no esté saltando de aquí, aquí, allá, lo que hacemos es, vamos a ponerlo todo en esta parte. Todo lo vamos a poner esto. Todos los archivos, videos, documentos, músicas, todo. Juntingo ahí. Y esto va a quedar limpito. Ahí. Ahí. Entonces, sencillamente, ¿ya qué está sucediendo? Que todos los archivos ya están bien juntos ahí, aglomerados. Disco fragmentado. Ya los siguientes que vengan van a venir por acá, por acá, por acá, pero tarde o temprano se va a volver a desordenar porque voy a borrar, voy a volver a poner, voy a volver a insertar o a poner un archivo, borrar el archivo por todo lado. Por eso que la defragmentación se debe hacer periódicamente. Pero la pregunta del millón, ahí está. Esa defragmentación, ¿será que se hace en 10 segundos? Eso sí sé que tarda a veces unas 10 horas en hacerse cuando es un disco así de 5 teras más o menos, lleno de archivos, ¿no? De video y cosas así. Pero me hizo tener una duda, ingeniero. Eso del formato a bajo nivel, cuando se hace el defragmentado, ¿será que se hace ese formato también? Con todo lo que ya se eliminó antes o igual mantiene esas partes ocupadas, digamos. ¿Qué me decía? Se me cortó a mí mi internet. Algo que le decía es que eso sí sé que con un disco de 5 teras lleno de series y todo eso, al defragmentarlo tarda unas 10 horas más o menos. Ujú. Pero lo que le decía es que me hizo entrar una duda, si es que al hacer la desfragmentación, si es que se hace ese formato a bajo nivel que explicaba antes, Mm. o sea, si es que las partes de lo que ya borró archivos, al hacer la desfragmentación, se, No, pues, ¿se no. hace ese formato o no? No, 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 no. A ver, lo que hace la defragmentación, por eso le digo, lo que hace es este archivo de acá, agarra y lo pone acá. Y este lo elimina. Este archivo que estaba por acá, agarra y lo pone acá. Y lo elimina. Eso sí está migrando, ¿no? Tic, 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 tic. Todo juntito. De tal forma que esto ya no hay. Por eso es que tarda. Está haciendo en realidad un ordenamiento y un copiado de esta información que estaba por acá. Va o lo ordena acá y lo copia. Lo que estaba por acá va y lo ordena y lo copia. Entonces, obviamente todo esto ya no es accesible, ¿no? Ya no se puede hacer nada, ¿no? Esa es la de fragmentación copiado. No es lo mismo que el formateado a bajo nivel. El formateado a bajo nivel lo que hace es no hace un copiado, sino que agarra y borra. Borra. La aguja lo que hace es va borrando. Desde, desde la pista 0 empieza, pista 1, pista 2, pista 3, pista 4, va borrando, 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 hasta llegar al último elemento del disco duro. O si hablamos de la memoria, lo mismo.
Entonces, esa es la forma como se funcionan las memorias, los discos duros, que es basados en listas enlazadas. Miren, es una aplicación de listas enlazadas, porque la lista básicamente es una colección de elementos donde cada elemento está haciendo referencia al siguiente y el siguiente al siguiente. Entonces es una lista, como les decía, ¿no? La base de datos, el sistema operativo utilizan listas y árboles para poder procesar los sistemas de archivos. ¿Sí? Aparte de nodos, perdón, grafos. Los grafos y las listas, más los árboles, son la base fundamental de lo que es el tema de sistemas operativos, la administración de la memoria y cualquier tipo de datos. Son las tres herramientas que dan vida, en este caso, a cualquier programa, incluidos los sistemas operativos. Entonces, vamos a ver un poquitito más, por lo menos teoría hoy día. Básicamente, las listas, al ser una estructura de datos dinámica, tiene su definición básicamente recursiva, donde cada elemento puede estar dentro de una lista o esta lista puede tener una lista vacía, no puede haber nadie en la lista. Y ahí vamos a ver el tema de métodos recursivos que nos va a servir cuando una lista está vacía. Sería básicamente la condición inicial o el caso base para que hagamos un método recursivo, donde se va a detener la recursión en este caso. Además, se puede distinguirse un elemento llamado cabeza, que es la primera dirección de memoria de la lista. Es la más importante, porque los siguientes puedo acceder mediante los elementos de la cabeza. Yo accedo a la cabeza y la cabeza me va a decir, ¿cuál es el siguiente? Y el siguiente me va a decir, el siguiente y el siguiente. Borro la cabeza y pierdo el contenido de la lista. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver desde el punto de vista. La lista se divide en una cabeza y vamos a ver un cuerpo. ¿Qué operaciones tiene una lista? Tiene operaciones de la creación, el constructor, operaciones de posicionamiento. Puede ser, me voy a posicionar en el primer elemento o en el último elemento de la lista. Me voy a posicionar en el siguiente o el anterior de la lista, ¿no? Operaciones de desplazamiento, de posicionamiento. Además, tenemos operaciones de consulta para ver si la lista está vacía, para recuperar un dato de la lista y la longitud que ya les he hablado. Normalmente la longitud se debe tener una variable que me guarde la longitud de la lista. ¿Por qué? Porque imaginemos que tengo una lista así. Todo chueco, ¿no? Ahí. Y yo quiero saber cuántos elementos hay. Yo no puedo saber porque están por todos lados estos elementos. Ya les he explicado. No es un vector. Son direcciones de memoria. ¿Qué tendría que hacer si quisiera saber cuántos elementos? Tenerme un apuntador ahí y que vaya contando. 1, desplazarme 2, 3, 4 y 5. Y me diga, tiene 5 elementos. Pero esto tiene su costo. O de n. Si mi lista tiene 1000 desplazamientos voy a tener que hacer. Si mi lista tiene 1.000.000 de elementos, 1.000.000 de desplazamientos voy a tener que hacer para contar y decir cuánto es la longitud de la lista. ¿Será que eso es rentable desde el punto de vista de la programación? No lo es. No puedo. Por lo tanto, debo tener una variable que me almacene cuántos elementos tiene esta lista. Entonces yo quiero saber la longitud. Digo,
retornar cantidad. Tiene 6. ¿Cuánto me va a costar esto? O de 1. No cuesta nada retornar la cantidad. Pero contarlo sí. Por lo tanto, la longitud, debo saber si, ya les había dicho que es necesario, pero con una variable específica que me diga cuántos elementos tiene esa lista. No así como el vector, porque el vector yo puedo sacar la longitud. Yo lo he sacado, lo he dimensionado en tiempo de compilación y puedo saber de cuánto es mi vector. Con el método length. Pero la lista no. Además, también vamos a tener operaciones de insertar, eliminar o actualizar un dato en la lista. Esta lista, básicamente, la vamos a especificar como una estructura de datos que crea operaciones de inicio, fin, cabeza, fin, primero, anterior, posterior, recupera. Es un tipo de dato abstracto. Y los tipos de dato abstracto básicamente se implementan mediante clases, ¿no? En ese sentido, vamos a hacer las operaciones de creación, que lo vamos a implementar ya nosotros ya en Java. Fin de la lista, esto ya es el TDA, como ya hemos avanzado, ¿no? Es la especificación de un TDA. Método en la descripción, ¿no? Fin, devuelve la última posición, devuelve la primera posición si no está vacía. Hay una precondición, devuelve la primera posición de la lista, ¿no? Siguiente, ¿no? Devuelve la posición del siguiente elemento de la lista o en la posición anterior a la lista desde la posición que estamos especificando, ¿no? Vacía, si la lista está vacía, recuperar la lista en base a una posición, la longitud devuelve la cantidad de elementos de la lista y así sucesivamente, ¿no? Insertar, que es la parte más fundamental de la lista, inserta un elemento de acuerdo, puede ser a una posición o de acuerdo a un criterio de ordenamiento, ¿no? Dependiendo. Eliminación depende de la posición de la lista o de algún criterio de un elemento que quiero eliminar, ¿no? No siempre posición, puede ser un elemento que quiero eliminar. Entonces, la eliminación y la inserción son los elementos fundamentales de la lista. Además de su modificación. Yo quiero modificar en la posición especificada el tipo de elemento, ¿no? Sí o sí tengo que entrar a una posición para que yo actualice ese dato que estoy metiendo en la lista especificada. Aquí vemos una implementación de una lista, ¿sí? Donde está básicamente los métodos, inicio, primero, fin, siguiente, ¿no? Que eso lo vamos a implementar. Vamos a hacer también posteriormente las clases o listas genéricas. No tiene sentido que yo almacene en una lista solamente enteros. Lo que vamos a hacer es aprender a manejar la lista con enteros, porque no sería de otra manera, ¿no? Vamos a aprender a manejar la lista con una lista de enteros donde yo pueda hacer operaciones con esos números. Yo quiero almacenar estos números. Pero en la vida real no vamos a almacenar pues enteros. Vamos a almacenar objetos. Y como ya hemos visto de que todos los programas manejan listas, incluyendo el sistema operativo, los discos duros, los sistemas de archivo, ¿qué guardamos? Guardamos objetos, manipulamos objetos. Para eso vamos a implementar una lista genérica que maneje un objeto. Podamos insertar en la lista un objeto. Puede ser un número o un objeto definido por el usuario. Puedo yo insertar lo que hemos hecho, los polinomios, ¿no? Puedo insertar fracciones, puedo insertar formulario de Covey, matrices esparcidas, lo que sea. Un objeto que yo haya definido, lo puedo meter aquí. Clic. Y voy a meter varios elementos del mismo tipo ordenados por algún
criterio. Entonces, vamos a aprender con enteros, pero también vamos a implementar para poder manejar objetos. Y todas las estructuras que en lo posterior vayamos haciendo, vamos a hacerlo de tal manera que podamos manejar objetos. ¿Será que una matriz esparcida solamente podemos guardar enteros y float? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Será que una matriz esparcida solamente podemos implementar guardar enteros o float? ¿O chat? ¿Ah? ¿no? No, ¿no ve? No. Todas las estructuras que hemos implementado, conjunto. En un conjunto, ¿será que yo voy a guardar un número? ¿Será que me va a servir desde el punto de vista aplicativo ese conjunto de números? No. Me sirve para diseñar tal vez un almanaque, una agenda, un juego de bingo, para cosas así. Esos bits sí, me pueden servir. Esos números sí. Pero ¿qué tal si yo quiero guardar un conjunto de, qué sé yo, a ver, de puntos, donde cada punto tenga X, Y, tamaño, posición, color? Ah, eso ya no sería un conjunto de enteros, sería un conjunto de objetos. Es decir, todas las estructuras que hemos implementado y que vamos a implementar, debemos tener la capacidad de manipularlo con objetos. Si no, de nada serviría lo que estamos aprendiendo. Pregunta: ¿ustedes han avanzado vectores, se han cansado de avanzar matrices, no? Ordenamiento, ordenar burbuja, inserción, el quicksort, un montón de cosas, ¿no? ¿Y será que en la vida real solamente los vectores sirven para almacenar números y ordenar numeritos? ¿Qué opinan ustedes? No. No, vamos, ¿qué ordenaría un vector? Objetos. Objetos de cualquier tipo. Entonces tenemos que ahora tener la capacidad de implementar nuestras clases para manejar objetos. Y eso lo vamos a hacer con la lista y en las pilas y en las colas. Y también en las demás aplicaciones que hemos implementado, podemos hacer objetos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a trabajar con objetos. Aquí tenemos la implementación de una implementación basada en objetos, la excepción. Su uso, también vamos a ver dónde podemos usar los elementos de la lista. Les voy a explicar bien qué se usa. Aquí elementos, ¿no? Básicamente programitas que ya he implementado de búsqueda de elemento en la lista, la impresión de la lista, etcétera, ¿no? En las listas también hay la representación, la simulada, como llaman, la representación contigua y la representación enlazada. La representación contigua es lo que hemos visto, vectores, basadas en vectores. ¿Podemos implementar una lista basada en vector? Sí. Pero también lo correcto es implementar una representación enlazada, basada en enlace, en punteros. La contigua es una simulación como la que hacemos con el array copy, así. Exactamente lo mismo. Y aquí vemos una representación contigua, ¿no? Esto supuestamente es una lista y esta es la cantidad de la lista contigua. Miren, A1, A2, esto es un vectorcito que supuestamente simula una lista, pero en realidad es un vector. El comportamiento de la lista la va a tener, pero basada en un vector. No es muy eficiente desde el punto de vista de la programación, pero sirve. Sirve para poder hacer estructuras pequeñas donde la cantidad de información no es muy grande y además tiene su ventaja de manejar vector, como por ejemplo
tener la dimensión, hacer algunas operaciones, ¿no? Que se pueden hacer, pero se puede simular con un vector. No es lo adecuado, pero se puede simular y podemos hacer una representación contigua. ¿Dónde podemos aplicar este tipo de programa? En lenguajes de programación que no manejan punteros. Recordemos que no todos los lenguajes de programación manejan punteros. Entonces, si mi lenguaje de programación no me da la capacidad de manejar punteros o referencia de memoria o la creación de una memoria en tiempo de ejecución, entonces lo que yo debería hacer es sencillamente implementar una lista basada en una representación contigua para que me simule y me actúe de una forma más eficiente que un vector. ¿Por qué? Porque mi lenguaje de programación no me soporta la creación de memoria en tiempo de ejecución. ¿Entienden, no? Entonces, un ejemplo de este tipo de representación, por ejemplo, es la memoria. Ustedes saben que la memoria RAM tiene su tamaño fijo y es este max. La administración de la memoria se hace como un vector. Está definido. No puedo hacerle alargar por más que yo le dé más memoria o pida más memoria. No voy a poder porque es físico, es hardware. Tiene su tamaño fijo. Por lo tanto, una de las aplicaciones, quizás la más que es aproximada de una representación contigua, es la administración de la memoria. De hecho, creo que el ingeniero López les hace hacer un proyecto de administración de memoria, ¿no es verdad? Donde básicamente pide más memoria y le asigna un poquito de más memoria en un vector. Es un vector. Y ustedes saben que la memoria RAM, tomémoslo como un vector estático que tiene su dimensión máxima y no puede pasar de ahí. Entonces es una simulación de una memoria, pero que se utiliza en programas donde no es posible, y repito, no es posible asignar memoria en tiempo de ejecución. ¿No? Entonces esta sería básicamente la implementación basada en una posición. Tenemos un vector, miren, un vector de objetos, donde básicamente podemos hacer la inserción, la eliminación de la lista, ¿no? Aquí está, ¿ve? Trabajamos con un vector. Elemento, un vector de objetos de tamaño máximo de 100 elementos. Pues sí, actuamos como si estuviéramos haciendo una posición, new posición, por ejemplo. No estamos asignando memoria, simplemente estamos simulando una nueva posición, ¿no? Y sigue el primer elemento, siguiente elemento, ¿eh? Pero todo es con vector. Todo es con vector. Es una simulación. A ver, todo es con vector. En contraposición a la representación enlazada, que es esta. Esto ya trabajamos con punteros, con referencias de memoria. Entonces, esta es la esencia fundamental de una lista. ¿Dónde vamos a aplicar esto? En programas donde sí soportan la creación de memoria en tiempo de ejecución y además tengamos muchísima cantidad de información para hacer, para manipular. Esta la vamos a implementar en la siguiente clase, ¿sí? Desde el punto de vista primero entero y después ya lo hacemos con objetos. Esta es la implementación con objetos, miren, elementos de tipo object, ¿no? Y sencillamente para la inserción hace el famoso compare to, ¿no? Primero, anterior, vacía, recuperar, insertar. Insertar en la posición especificada. Esta, ¿no? Esto. ¿Alguna duda hasta acá? Consulta. Entonces, quedaría pendiente la implementación de la clase lista. Vamos a hacer la representación basada en puntero. Inicialmente con entero y después ya de tipo de vista, desde punto de vista ya objeto. La representación contigua lo podemos hacer como tarea, ¿sí? Que básicamente esto se los puedo pasar. Ustedes ya lo pueden implementar. Es una simulación.
basada en un vector de enteros, o puede ser de objetos, como ustedes lo vean, ¿no? ¿Alguna duda, consulta, jóvenes, hasta acá? ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Ninguna, jóvenes? Creo que no, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces la siguiente clase, jóvenes. Cuídense, que tengan buenas noches. Buenas noches, Hola, ingeniero. Ángel. Buenas noches, buenas noches. Luego. Hasta luego, hasta luego.